Faltan pocas semanas para la primera vuelta presidencial de noviembre, 49 días, si no me equivoco, en medio de una discusión bastante tensa del presupuesto. Mañana, a más tardar, el presidente Gabriel Boric debería presentar los detalles de esta importante iniciativa que ha llevado a enfrentarse al gobierno con la oposición, temas que queremos abordar con el senador Juan Antonio Coloma, quien además es integrante de la Comisión Mixta de Presupuesto, parte del equipo de Evelyn Matei. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el ambiente? Decíamos que mañana más tardar el presidente Gabriel Boric tiene que dar ya detalles de este presupuesto. Claro. Había ahí un cruce, intercambio entre senadores oficialistas y de oposición, parlamentarios también respecto a este tema. Evelyn Matei también salió ahí a pedir cifras claras y transparentes. Así es. A ver, para contextualizar, la ley de presupuesto es la ley más importante del año. ¿Qué es lo que básicamente ocurre? El gobierno estima, voy a subrayar la palabra, los ingresos que va a recibir durante el próximo año y hace una propuesta de cómo se van a gastar esos ingresos. O sea, es bien importante porque todas las políticas públicas dependen un poquito de ese debate. ¿Cuál es la situación que se ha producido? ¿Por qué hay una cierta tensión? Básicamente porque a esta altura uno puede tener análisis de los presupuestos anteriores y todos han tenido errores o estimaciones indebidas respecto a los ingresos, lo que ha ido generando desbalanceos de las cuentas que nos ha supuesto 10.500 millones de dólares donde había que hacerse cargo, sea a través de deuda o sea a través de usar los recursos de fondos soberanos. O sea, para hacerlo en fácil, si en su casa usted dice que sabe que más me va a ingresar 500, cualquier cifra, y al final recibe 450, pero usted gasta 500, le quedan 50, que tiene que hacer algo. Entonces, ¿cómo se hace? O se endeuda o se empieza a gastar en forma enredada tratando de ahorrar en esa vía. Y eso es lo que estaba pasando en Chile. Y esto ha pasado por 3 años. Entonces, entonces nosotros planteamos ahora, ¿sabe qué más? Este presupuesto además lo va a ejecutar el próximo gobierno. Entonces claro, nosotros queremos claridad de las cifras. ¿No es una Cuando habla de ingresos, esto se ha discutido los 3 años anteriores. La diferencia es que uno ya tiene una cierta historia. Entonces uno dice, ya, si ustedes dijeron que iba a ocurrir esto y ocurre esto otro, dijeron que iba a ocurrir esto y ocurrió esto otro, ya, no pueden seguir equivocándose. Y ese es el sentido del tema. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos que las cuentas, el gobierno próximo, cualquiera sea, nosotros pensamos que va a ser nosotros, estén claras y uno sepa exactamente, primero, cuánto van a ser los ingresos, cómo se va a gastar y cuáles son, y este es otro elemento nuevo, cuáles son las holguras positivas, o sea, cuántos recursos de libre disposición va a dejar el gobierno actual al gobierno futuro, cosa que se ha hecho, dicho sea de paso, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Por eso hay una tensión. Adicionalmente, se pasó un tercer elemento que hemos tenido, y esto está pasando, particularmente en vivienda, pero también en salud, ha habido una especie de trancazo respecto del pago de las pymes o de las empresas. También desmentido por parte del gobierno. No fue explicado, no desmentido. En el fondo dice esto pasa siempre, es un tema de caja. Momento, aquí están pasando dos cosas. Primero, que ha habido demora en los pagos, estamos hablando de muchos recursos, pero además ha habido un frenazo en las facturaciones. O sea, le dice, usted no me facture. ¿Por qué? Porque todavía entonces, si me factura, pasa a ser deuda que se ve postergando, pero si no me factura, se puede ir postergando al próximo año. Entonces, esto es un sentido positivo. Mire, es muy importante en materia económica en un gobierno y por tanto las cuentas claras, saber exactamente qué es lo que está pasando y que no se repita lo que ha pasado los años anteriores, a nuestro juicio es fundamental. Evelyn Matei, la candidata, llegó a decir que incluso este presupuesto no se va a tramitar si es que no está transparente en las cifras. ¿Se puede llegar a ese escenario? O sea, lo que se plantea es que si uno tiene claridad en cifras, es bien difícil votar a favor o en contra de los resultados que da esa cifra. O sea, si yo no sé, por ejemplo, cuánto voy a ingresar exactamente, era enredado decir, entonces yo voy a gastar así basado acá. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo algo que, de hecho sea paso, 6 años pasado también, y la gente un poco se lo olvida, cuando el gobierno presentó el presupuesto, hizo una estimación de ingresos. Nosotros con nuestro técnico dijimos, esto no es correcto. No usted fue a hablar con Mario Marcel. Sí, tuvo y al final... Fuera de esa discusión ahí. Tuvimos claro, y al final ellos, por primera vez, nunca había ocurrido, ellos, digamos, aceptaron que los ingresos, y rebajaron los ingresos al momento, a la semana siguiente presentar el presupuesto, que es bastante curioso, pero no normal.
pero quedaron cortos incluso así. Entonces, esto no es primera vez que se plantea el debate. Esto viene con una cierta historia. Entonces, creo que a todos, para el país le conviene tener claras las reglas. Entonces, si uno no sabe bien, es difícil tramitar un presupuesto con esa regla. Yo espero que el día de mañana se presente el presupuesto. Recordemos que hay 60 días de tramitación según la Constitución. Y yo espero que mañana se presente y el día miércoles el ministro Grau con la directora de presupuesto tiene que ir al Congreso a explicar el presupuesto. Yo creo que en esa instancia hay absoluta claridad, y si no hay claridad, la vamos a pedir las clarificaciones respecto de cómo se está incorporando los ingresos, los gastos y cómo se está gastando, porque ese es un cuarto problema. ¿Se está gastando bien? Yo tengo idea que no. Usted dice que no. Yo. El ministro Grau en las últimas horas salió a responder a estos cuestionamientos y él dijo que la presentación es sólida, está marcada por la idea de responsabilidad fiscal y también social. Es como el ministro Grau está haciendo como una sinopsis de una película que no hemos visto. No sé si es sólida, no sé si es responsable, no sé si ¿No confía en esto que está diciendo? No sé, pero es que es difícil como decir es así sin verlo uno. No, yo lo que planteo, yo espero que siempre haya seriedad. Y yo siempre tengo que esperar que esto sea un debate serio. Siempre hemos tratado nosotros de así hacerlo. Si el punto es que ya que en años anteriores este mismo gobierno, al momento de estimar los ingresos, se ha equivocado, bueno, o ha errado, y no digo de mala fe, por último, eso puede ser un tema técnico, puede ser un tema de leer bien las cifras, y no estoy haciendo ni siquiera un juicio de valor, y espero que esta vez haya una consistencia mucho más clara respecto de que las cifras que nos están presentando son las correctas. ¿Por qué? Para de esa manera que los gastos o las inversiones que se hagan sean también las correctas y no generemos un aumento de la deuda o que es muy malo porque las deudas al final se pagan. El ministro Grau también destacaba las evaluaciones internacionales y él decía que nos miran bien positivamente a Chile. A ver, no sé si nos miran tan positivamente, o sea, yo espero que Chile tiene una tradición, famosos 30 años que tanto no le gustaba al ministro Grau. Pues el ministro Grau, yo tengo recuerdos, no tengo ningún problema con él, pero yo tengo recuerdos. A los 30 años para el ministro Grau no era un activo dentro de Chile. Ahora como que ha ido cambiando, yo prefiero que la gente cambie, no estoy haciendo un juicio de valor distinto. Entonces, Chile viene un poquito con el vuelito de haber tenido finanzas bien responsables, pero obviamente si uno mira las cifras de hoy día, nuestra deuda ha aumentado significativamente en las últimas décadas, nuestras reservas internacionales han bajado sostenidamente en las décadas, tuvimos pandemia, así que eso me explica parte del tema. Y Chile crece menos que los otros países del mundo, entonces no sé, creo que nuestra historia nos ayuda, pero no sé si hoy día estamos en una situación expectante como me gustaría. ¿Qué significa que me gustaría? Que estemos hablando de 3,5, 4% de crecimiento, que estemos hablando no de 10% de desempleo, que estemos hablando de una inversión que destaque no solamente en los mineros, sino también en los no mineros. Ahí es donde uno diría, estamos bien. Yo creo que estamos viviendo un poquito del vuelito, pero tenemos que hacer un segundo... Mira, hay que armar un segundo tiempo en Chile. Si nosotros tuvimos un gran primer tiempo y después... Vamos a partir del 2014, que yo creo que es una fecha bien compleja para Chile, que es una mezcla entre reforma tributaria, reforma electoral y reforma educacional, que generó un frenazo en Chile. Chile hay un antes y un después en esa fecha. 10 años después hay que hacer un segundo tiempo en materia económica y hacerse cargo de las nuevas realidades. Hay nuevos problemas, hay nuevas necesidades, hay necesidades de crecimiento, de empleo, de mejorar. Y eso es lo que nosotros esperamos con el próximo gobierno. El senador Ricardo Lagos Weber también entró en esta discusión y dijo que ojalá haya otro tono para quienes tuvieron cargos en el Ejecutivo. No, yo creo que el tono tiene que ser siempre pensando en Chile grande. Si al contrario, yo creo que en materia de tono, si nosotros, se lo planteo al revés, esta oposición, compárenla con la oposición que tuvo Piñera. Y yo no sé si alguien se atrevería a levantar la mano, como la canción que levante la mano, no sé si alguien levantaría la mano para decir eso, porque yo creo que hemos sido súper responsables. Pero ser responsable no significa callar, ser responsable significa plantear las cosas para que se resuelvan de buena manera. Eso es lo que hemos logrado llegar
a los acuerdos que se han podido llegar, que no son muchos, pero que los han podido, ha sido por eso. Entonces yo creo que ese reclamo lo encuentro, ahora no sé el contexto en que lo planteó, nosotros siempre hemos tenido un tono pensando en el Chile grande, Lo y que eso dijo lo vamos Evelyn a seguir Matei, haciendo. o sea, dijo, no conoce la iniciativa y ya la está ahí cuestionando. No, pero que dice una cosa muy importante Evelyn Matei, que este presupuesto tiene que tener mucho más seguridad en la cifra, ya que los otros presupuestos que fueron hechos de buena fe, no discuto eso, al final erraron respecto de cálculos, y esos cálculos al final generan efecto, porque no es lo mismo. O sea, y hoy día, por ejemplo, gente que hoy día que tiene su vivienda construida, no se le entrega porque no se le pagó, y no se le puede entregar al dueño del terreno o quien construyó la casa. Entonces, es normal que eso ocurra. Yo creo que es un problema. Entonces me dicen, ha pasado otras veces. Bueno, no puede seguir pasando, y sobre todo tenemos que avanzar para que haya un desarrollo económico estable, que es lo que el día el país necesita. Para ir a otros temas, si las cifras fallan nuevamente, ¿no están los votos? No, votaremos en contra de las partidas correspondientes. Si nosotros en otros momentos ha habido varias iniciativas, digamos, de que no se han rechazado en su momento. Ahora yo espero también, no solamente que sea la cifra correcta, sino que haya decisiones públicas también importantes. Por ejemplo, ojalá que haya una eliminación de programas que han sido consistentemente declarados como que no son eficientes o mal evaluados. Ojalá haya un esfuerzo por modernizar el Estado. Hay una propuesta, algunas cosas me gustan, otras no tanto, va a ser de un consejo asesor del Ministerio de Hacienda, bien transversal, que propuso cambios. Propuso, por ejemplo, disminuir ministerios. Ojalá que haya una señal a través del presupuesto de que por lo menos... ¿Cuál sacaría usted? ¿Qué ministerio? Yo, por ejemplo, hagamos un artículo CGGOV. CGGOV yo lo sacaría de todas maneras, porque creo que ha sido objeto de harta polémica la última presupuesto, pero básicamente por lo siguiente, porque el Ministerio del Interior, del cual nació CGGOV, tenía funciones de interior y de seguridad. Ahora se creó el Ministerio de Seguridad. O sea, el Ministerio del Interior quedó con un potencial mucho más. Entonces, me parece razonable que CGGOV, que es otro ministerio, se una al Ministerio del Interior, haya un ministerio, incluso puede ser CONSECPRES, que haya un ministerio más potente, ya que ahora no tiene el mundo de seguridad. ¿Cuál es la ventaja de eso? Achicar el Estado, o sea, menos costo y más eficiencia. Se ha visto que haya un montón de ministerios, no significa que la cosa funcione mejor que habiendo menos ministerios, con más poder y con una densidad mucho más profunda. El ministro Grau en las últimas horas también dijo una proyección que querían hacer ellos, una iniciativa de reforma al empleo público. En todo caso, no hizo la bajada respecto a si esto considera reducción del aparato estatal. ¿Qué le parece? Dijo esto antes de que se acabe este gobierno. Son titulares, ojalá que, yo creo que hay bastante acuerdo. Se lo planteó al revés, que hay que modernizar al Estado, y eso probablemente tiene que ver con otra forma también de entender el empleo público, digamos. Creo que eso es parte del debate que está pendiente, y ahí me parece bien que se plantee algo de esa naturaleza. Mira, yo creo que es la hora de pensar en el Chile grande. Quizás porque uno ha estado en el Congreso harto tiempo, entonces veo de repente que falta esa visión, digamos, que ojalá se instale a través de distintas normas, no estar pensando siempre, y creo que nosotros hemos mostrado hace rato tener esa vocación. Ojalá que tengamos también el correlato y la complicidad sana en el sentido de ir resolviendo los temas y no ir año tras año postergando debates que tienen que darse, que al final tenemos el tema de migración, tema que se demoró mucho. Mira, la gente me dice migración. Yo me acuerdo, yo me metí harto en ese proyecto, que el presidente Piñera presentó un proyecto y fue rechazado. Aquí la gente me dice, ¿y por qué no se hizo nada? Porque en democracia las cosas se hacen por leyes, cuando son temas legales, y se hacen por mayorías. Y fue rechazado sostenidamente las ideas en las comisiones, y que al final terminó sacando una ley de migración, pero muy lenta, y se demoró, y entre tanto entraron millones de migrantes en no forma irregular. Yo creo que la migración es parte de los tiempos modernos, pero tiene que ser legal, tiene que ser regular. Lo que no puede ser es irregular. Te pongo el ejemplo en materia de migración. Pero eso mismo se puede llevar a otros temas que tienen la misma lógica de a veces no resolver los problemas, como es la administración del Estado, genera más problemas, y después cuando tú quieres resolverlo, ya estás en una situación de hecho
quizás es súper difícil poder hacerlo. Vamos con algunas propuestas que han hecho otros candidatos, una de ellas José Antonio Kast. Hemos escuchado también críticas del exministro Briones respecto a esta propuesta de ajuste fiscal. Dice que es totalmente falso y lo emplaza a que detalle, que explique cómo hará este recorte de 6.000 millones Mira, de yo creo que es un buen dólares. tema y un tema bien importante de discutirlo, porque hoy día obviamente estamos hablando de 6.000 millones de dólares, el 2% del PIB, estamos hablando de algo enorme. Entonces, la primera duda es cómo uno va a poder querer crecer al 3,5 bajando el 2 puntos del PIB del gasto fiscal. A mí hay una primera cosa que no me calza, la micro con la macro respecto de esto. Yo he tocado muchas veces estudiar el presupuesto y creo que esto es... Pero lo segundo, lo más complejo, ¿cómo se rebaja 6.000 millones de dólares respecto en 18 meses sin afectar programas sociales? Yo esa pregunta, que para mí es muy importante, todavía no tiene resolución, porque me dicen, no, si se bajan 600, 700 millones de licencias falsas, cosa que estamos todos de acuerdo, perfecto, lo doy. Vamos a bajar algunos programas ineficientes. ¿Cuáles? Es súper importante tener una gradación. Ya, eso te puede dar 500 millones de dólares. Ya, pero ¿y lo otro cómo lo haces? ¿Te fijas? Entonces, esta no es una discusión, digamos, meramente de posición política. Esto es una discusión muy de fondo, porque si uno, no es tan fácil reducir en la medida que uno quiere seguir generando crecimiento y que no quiera hacer afectación social. Así que me parece un debate legítimo, tal como pueden plantearnos al revés. Hay gente que dice, oye, ¿cómo van a crear 1.000.000 de empleos? Nosotros hemos dado respuesta a cómo lo vamos a hacer. Tú puedes creer que el gobierno va a ser más eficiente o menos eficiente, pero son buenos discutir los temas, no basta con lanzarlos. Por ejemplo, nosotros tenemos otro proyecto que vale 300 millones de dólares, que estaba financiado respecto del cero pie, porque para enfrentar el tema de la vivienda hoy día hay mucha gente joven que no tiene ni una capacidad de tener acceso a la vivienda, no porque no puedan pagar un dividendo, sino que no pueden juntar el pie, que es el 20%. Bueno, ¿cómo el Estado se hace cargo de ese pie a gente joven hasta 4.000 UF, digamos, el valor de la vivienda, porque tampoco puede ser más allá de eso? Entonces, a mí me parece bien que las propuestas, que nosotros creo que hemos hecho, las que hemos hecho más, se discutan en su mérito y uno pueda comprobar lo bueno que tienen y hacerse cargo de los problemas. Lo mismo al revés. Por eso que nosotros tenemos este tema. Hoy día le preguntaba al diputado Boris Barrera respecto a este programa de José Antonio Kast y esta reducción. Y él decía que las medidas que va a tomar Kast pueden perjudicar al pueblo y uno nunca sabe cómo el pueblo va a responder. Se lo complemento con lo que dijo Eduardo Artés también. Sí, me encuentro que es una forma muy incorrecta de hacer las cosas, en este caso o en cualquier otro. Lo que uno en democracia no es lo que no puede decir si no gano yo el caos. Sí, porque eso es lo que están diciendo en el fondo, digamos, diciendo, ¿sabe qué más? Yo tengo una especie de autoridad moral para poder elegir porque le doy garantía de que no va a ocurrir un tema de violencia. O sea, que plantea eso es porque lo está pensando de alguna forma que eso puede ser parte de un proceso político, entre comillas, irreversible. O sea, a mí me preocupa mucho que en democracia uno pueda... A mí me gusta que se compare propuestas, liderazgos, equipos, que yo creo que Evelyn Matei tiene una gran ventaja en eso, porque no basta, tampoco basta con decir voy a hacer esto, hay que decir cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, que sea la gran gracia de Evelyn, que ella creo que tiene experiencia y tiene eficiencia en un gobierno que ha sido inexperto e ineficiente. Entonces, creo que por ahí va el debate, pero que de ese debate se transforme a otra cosa. Y que diga, no importa su propuesta, pero si usted gana, que a la escoba, creo que es la peor forma democrática de enfrentar los temas, porque eso significaría agregar un elemento, una sintonía que no tiene nada que ver con la propuesta, sino con la vocación democrática de todos los que estamos en juego. Un eventual gobierno de Evelyn Matei tendrá que lidiar con la postulación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas también. A cada momento le llega su hora y creo que ella lo ha planteado de buena manera. O sea, las relaciones nosotros hemos sido muy cuidadosos en eso, las lleva siempre el presidente. Creo que eso es parte o la presidenta, que espero que sea parte del proceso político normal y ahí se tomarán las decisiones adecuadas. Ahora, estas cosas siempre hay que socializarlas. A mí me sorprendió que no hubiera habido, digamos, que no con, se los, mucho, con los candidatos, esas cosas. Fue distinto en otro momento, cuando José Miguel Insulza fue a cargo de la OEA, se planteó de otra manera. Pero mire, cada gobierno hace las cosas como le parece. Tampoco que hay una receta mágica. Lo que sí, cada gobierno tiene también la independencia. ¿Será incómodo para ustedes? No, los temas no son incómodos. Los problemas son temas que hay que evaluarlos. Además, hay una cosa bien de fondo que pasa medio colado. Yo creo que también tiene que haber un debate bien profundo de
cuál es el futuro de Naciones Unidas. Yo creo que Naciones Unidas tiene hoy día, tiene un rol, pero que a veces yo siento que no cumple ese rol. O Como sea, lo dijo Donald Trump también. es que lo dicen, y yo lo veo en Europa, lo veo en Asia, lo veo, como que hay una sensación de que hay una institucionalidad que no está, y hay que ver por qué sea, no sé si es por gana o no, pero que está atrapado en no poder resolver los problemas, y tanto así, por tanto, que se empieza a bypassear y se toman decisiones que van más allá de lo que pueda plantear o no Naciones Unidas. Entonces, primero, también discutamos qué es lo que aspiramos de ser parte de un organismo que tiene un rol tan importante a nivel mundial, y cuáles son esos cambios que hay que hacer si uno quiere que sean relevantes, que sean vinculantes y que tenga capacidad de acción frente a todos aquellos que quieren generar del mundo, que lamentablemente hay gente que sí lo quiere hacer, un polvorín. Y eso es parte fundamental del esfuerzo que hay que hacer en este debate. Por último, las encuestas. Miramos las encuestas todo el rato, hay muchas que se están publicando. ¿Ustedes cómo las ven? ¿Qué está pasando con Evelyn La verdad Matei? es que Chile tiene no sé si es como será en otros países, pero tenemos como una encuestología, no sé cuál es la palabra exacta, estamos todos. A ver, yo creo que ha ido pasando algo bien importante, yendo a la Sí. gruesa de la encuesta. Yo creo que nosotros, hace un tiempo, hace unos 2 meses atrás, cuando nosotros empezamos un poco esto, había una brecha de más o menos 14, 15 puntos de Evelyn Matei para lograr pasar a la segunda vuelta. Hoy día la encuesta, la más reciente, digamos, nos hablan de que esa brecha se rebajó a 6 puntos, nos quedan 49 días. Creo que vamos paso a paso, digamos, a veces despacito, como diría, pero paso a paso, como digo, Luis Fonsi, gran canción, vamos avanzando y vamos acortando la brecha. Y yo creo que hoy día uno puede mirar con mucho más optimismo que Evelyn Matei va a pasar a la segunda vuelta. Y yo además creo que si Evelyn Matei pasa a la segunda vuelta, cualquiera sea el otro que pase, Evelyn Matei es la próxima presidenta de Chile. Porque también ha generado una capacidad de armar un equipo de una interpretación ya mucho más amplia de personas, y creo que eso es un gran activo para el futuro. Yo creo que un Chile que tiene que pensar en grande tiene que pensar en el equipo y tiene que pensar en las causas comunes, no pensar solo en lo que interesa a un sector como si el resto no tuviera nada que decir. Creo que gobernar los países es mucho más complejo, por eso esa capacidad de convocatoria, de hacer un equipo grande, unido, transversal, es muy potente, y creo que es muy positivo, sobre todo manteniendo las ideas de orden, progreso, libertad, autoridad, que son las señales clásicas de un gobierno de Evelyn Matei. Y si pasa acá, Matei lo apoya. Yo espero que pase eso. Lo que sí lo va a hablar por mí, no va a hablar por nadie más. Obviamente yo no voy a votar en ningún evento por la candidata del oficialismo, y tengo harta fe. Si me hubiera llamado hace 15 días tendría menos, tengo más, y si me invitan 15 días más voy a estar exultante, espero. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Y ustedes invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.